Ed y Lorraine Warren, demonólogos reales o los mejores vendedores de historias de terror del siglo XX. Una pareja que dice haber investigado más de 10.000 casos paranormales, que inspiró una franquicia de cine que ha recaudado más de $1.000 millones y que construyó toda esa reputación sobre un currículum que se resume literalmente en una tarjeta de presentación que decía demonólogo, sin título universitario, sin método científico, sin nadie más que ellos mismos validando sus propias historias. Hoy vamos a repasar la vida de Ed y Lorraine Warren, sus casos más famosos, Amityville, Annabelle, el caso que inspiró El Conjuro, y vamos a hacer lo que casi nadie hace cuando se habla de ellos, revisar qué dicen las fuentes primarias, los propios colaboradores que trabajaron con ellos y los investigadores escépticos que llevan décadas auditando su trabajo. ¿Quiénes eran realmente? Edward Warren Meany nació en 1926 y Lorraine Rita Moran en 1927, ambos en Bridgeport, Connecticut, criados en comunidades católicas y casados en 1945. Según la propia narrativa de los Warren, fundaron la New England Society for Psychic Research en 1952, aunque incluso esa fecha aparece calificada como presuntamente en necrológicas serias, porque no hay registro independiente que la confirme. Acaba el primer dato incómodo. Ed Warren no tenía ningún título ni certificación en teología, parapsicología o cualquier otra disciplina relacionada. Empezó pintando cuadros de casas embrujadas como hobby, y con el tiempo transformó esa afición en la práctica de investigar esos mismos lugares con cámaras, luz ultravioleta, un crucifijo y agua bendita. La revista Skeptical Inquirer, publicación insignia del Cognitive Research Skeptical Inquirer, la organización escéptica más reconocida académicamente en Estados Unidos, señala que la única credencial de Ed Warren como demonólogo era literalmente el título que él mismo se puso en una tarjeta de presentación. Lorraine, por su parte, se autodefinía como clarividente, capaz de ver auras, y llegó a describir una visión telepática de pie grande en los Apalaches, algo que el investigador Joe Nickell, de quien hablaremos más tarde, describió como un patrón consistente con lo que la psicología llama personalidad fantasiosa. Amityville, el caso que los hizo famosos y el primero que se les cayó. En 1974, Ronald Butch IV Jr. asesinó a sus 6 familiares en una casa de Amityville, Nueva York. Fue condenado. Un año después, George y Kathy Lutz compraron esa misma casa, vivieron ahí apenas 28 días y salieron contando historias de moscas, mucosidad verde en las paredes, puertas destrozadas y levitaciones. Los Warren llegaron a investigar y avalaron la historia como genuina, lo que ayudó a catapultar el libro de Jay Anson, The Amityville Horror, de 1977, y luego la película. Pero acá está el dato que cambia todo. En 1979, William Weber, el propio abogado defensor de Defoe, confesó en el programa radial de Joe Martin que él, junto a los Lutz, habían fabricado la historia del embrujo entre varias botellas de vino, buscando construir una narrativa que ayudara a conseguirle un nuevo juicio a su cliente, bajo el argumento de que el diablo lo hizo. Snopes, uno de los sitios de verificación de datos más antiguos y citados en habla inglesa, concluyó directamente que la casa nunca estuvo embrujada y que las experiencias descritas fueron inventadas. Hay más, en 2001, durante un litigio posterior, se deselló testimonio bajo juramento del sacerdote que, supuestamente, había sido expulsado de la casa por una voz fantasmal, el padre Pecoraro, quien declaró que los eventos descritos en el libro de Anson nunca ocurrieron. La diócesis de Rockville Center emitió después una carta sosteniendo lo mismo, que el embrujo fue falso. Annabelle, la muñeca de la que solo existe una fuente, los propios Warren. Annabelle, quien es la estrella de su propia subfranquicia de películas, tiene un origen que vale la pena mirar de cerca. Toda la historia, que una estudiante de enfermería la recibió de regalo en 1970, que la muñeca se movía sola, que los Warren la exorcizaron y que casi sufrieron un accidente de auto al retirarla, proviene exclusivamente de una cronología publicada por la propia New England Society for Psychic Research, es decir, la organización de los mismos Warren. No existe testimonio independiente,
informe policial ni ningún tipo de registro externo que corrobore alguno de esos eventos. Wikipedia, en su artículo sobre la muñeca, resume el consenso. Académicos y divulgadores científicos han descartado estas afirmaciones como mito y folclore. Es un patrón que se repite en casi todos sus casos. La única fuente primaria de lo paranormal son los propios Warren. El caso que inspiró El Conjuro, The Devil Made Me Do It, y la confesión del propio escritor contratado. Este es para mí el dato más contundente de todo el video. En 1981, Arnie Chayan Johnson mató a un hombre a puñaladas y su defensa alegó que estaba poseído por un demonio. La primera vez en la historia legal de Estados Unidos que se intentó ese argumento. El caso involucraba al niño David Klassen, presuntamente poseído por 42 demonios, y a los Warren como investigadores centrales. De ahí salió el libro The Devil in Connecticut, firmado por Gerald Brittle. Pero para el caso hermano, el de la familia Snedeker, que inspiró la maldición de la casa Warren, o The Haunting Connecticut, los Warren contrataron a un escritor de terror, Ray Garton, para escribir el libro In a Dark Place. Garton contó en una entrevista de 2009 con el medio Damned Connecticut y luego repitió en la revista Horror Bound que al entrevistar a la familia se dio cuenta de que sus relatos individuales no coincidían entre sí. Cuando le planteó el problema a Ed Warren, este le respondió, según el propio Garton, que la familia estaba loca y le dijo textualmente que usara lo que sirviera y se inventara el resto, agregando: escribes libros de miedo, ¿no? Bueno, inventa algo y hazlo aterrador. Para eso te contratamos. Garton también reveló que los Warren le prometieron mostrarle un video con actividad sobrenatural real, cosa que nunca ocurrió, y que solo pudo hablar brevemente una vez con uno de los miembros centrales de la familia. Desde entonces, Garton ha repudiado públicamente el libro, calificándolo como 100% ficción. En 2007, Carl Kratzen, hermano mayor de David, demandó a los Warren y a Gerald Brittle, alegando que su familia fue manipulada y que entre todos inventaron una historia falsa sobre demonios para hacerse ricos y famosos, a costa de ellos. Enfield, el caso en el que ni siquiera los investigadores originales los defienden. El caso Enfield de 1977 a 1978 en Londres. Es uno de los más documentados de la historia paranormal británica, con más de 2000 incidentes registrados por Maurice Close y Guy Lyon Playfair, ambos investigadores de la Society for Psychical Research, quienes pasaron casi 2 años en el lugar. Los Warren aparecen en la segunda película de El Conjuro como protagonistas centrales del caso. La realidad, según el propio Playfair, la fuente con más autoridad posible, porque él estuvo ahí 14 meses, es muy distinta. Los Warren llegaron sin ser invitados, se quedaron 1 o 2 días en total y para cuando aparecieron, la actividad ya estaba disminuyendo. Playfair llegó a acusar a Ed Warren de estar más interesado en promocionarse a sí mismo que en la investigación seria, y según el investigador Brian Dunning, Ed Warren incluso habría intentado convencer a Playfair de que había dinero por hacer con libros. El caso del conjuro original, la granja Perron y la demanda de $900 millones. La primera película de El Conjuro de 2013 se presenta como basada en el caso de la familia Perron en Rhode Island. Roger Perron, el padre de familia, se negó a participar en las entrevistas y en algún momento se enojó tanto con las manipulaciones de Ed Warren que le dio un puñetazo que lo tiró al piso. Según el propio investigador Joe Nickell, los Warren no fueron buscados por la familia, como sugiere la película, sino que se aparecieron por su cuenta la noche anterior de Halloween de 1973. Y acá viene un capítulo casi absurdo. En 2017, Gerald Brittle, el mismo autor de Demonologist, el libro oficial sobre los Warren, demandó a Warner Bros. Por $900 millones, alegando que la franquicia de El Conjuro infringía sus derechos exclusivos sobre las historias de la pareja. Su argumento clave para desestimar la defensa de hechos históricos de Warren fue, literalmente, que los Warren habían mentido sobre lo ocurrido. Su abogado declaró ante la corte que no existen hechos históricos de que haya existido jamás una bruja en la granja Perron, que se haya ahorcado, ni de posesión, culto satánico o sacrificio infantil. O sea, el propio biógrafo oficial de los Warren terminó argumentando en una corte federal que sus historias más famosas eran inventadas como parte de su estrategia legal.
Vale la aclaración, no todos los involucrados coinciden. Andrea Perron, la hija mayor de la familia, salió públicamente a defender a Lorraine Warren durante esa demanda, sosteniendo que la historia de su familia sí fue real y que Brittle no tenía derechos sobre ella. Lo que dice la comunidad escéptica formal, no solo los haters de internet. Es importante distinguir entre opiniones sueltas de blogs y la evaluación de organizaciones escépticas serias. Joe Nickell, doctor en filosofía, ex mago de escenario, investigador privado y columnista de Investigative Fields en Skeptical Inquirer durante 30 años, ha escrito sobre los Warren en múltiples ocasiones desde los años 2000 y los describe públicamente como charlatanes, explotadores y dañinos. El neurólogo Steven Novella, presidente de la New England Skeptical Society, ha sido igual de directo. Sostiene que, más que investigadores, los Warren eran extraordinarios narradores de historias. El resumen de Skeptical Inquirer tras la muerte de Lorraine en 2019 es especialmente duro. Describe su modus operandi como llegar a una casa que ya estaba generando publicidad, normalmente habitada por familias católicas, a quienes convencían de que estaban siendo atormentadas por demonios. Los califica directamente de charlatanes y alarmistas y describe su carrera como una especie de negocio. Las acusaciones más graves, lo que salió en la demanda de 2019. Este es el punto más serio del video, así que lo trato con la seriedad que amerita. En diciembre de 2019, en medio del litigio multimillonario por los derechos de El Conjuro, la revista The Hollywood Report publicó una investigación basada en documentos legales y una declaración jurada de una mujer llamada Judith Penney. Penney, entonces en sus 70 años, declaró bajo juramento que mantuvo una relación con Ed Warren que comenzó cuando ella tenía 15 años y él rondaba los 30, y que vivió en la casa de los Warren durante cerca de 4 décadas. Penney afirmó que Lorraine sabía de la relación, que quedó embarazada de Ed en los años 70 y que Lorraine la presionó para abortar y ocultar el embarazo. También declaró que ayudó a Ed a montar fotografías de supuestos fenómenos paranormales, incluyendo un episodio en el que ella misma se envolvió en una sábana blanca para simular una aparición fantasmal ante la cámara. El abogado de Lorraine Warren, Gary Barkin, negó la versión de una relación romántica y sostuvo que Penney vivió con la familia desde los 18 años tras una infancia de abandono y que su hija y yerno nunca presenciaron ninguna conducta indebida durante las décadas que convivieron. Penney no participó formalmente en el litigio y no hay una sentencia judicial que determine la veracidad de sus acusaciones. Se trata de una declaración jurada, ampliamente reportada por medios serios, pero no de un fallo judicial. Es importante ser precisos en ese punto. La seriedad del medio que lo reportó no equivale a una condena judicial. Más allá de si uno cree o no en fantasmas o demonios, esa es una pregunta de fe, no de evidencia, y no es lo que este video pretende resolver. Lo que sí se puede evaluar con herramientas periodísticas y de investigación es algo más simple. ¿Existe en algún momento una fuente independiente de los propios Warren que corrobore sus casos más famosos? Y la respuesta, caso tras caso, es sistemáticamente no. El abogado de Amityville confesó el montaje. El escritor contratado para Connecticut confesó que le pidieron inventar. El investigador que pasó 14 meses en Enfield dice que apenas estuvieron ahí un día. El propio biógrafo oficial terminó alegando ante una corte que las historias eran falsas, cuando le convino legalmente hacerlo. Eso no significa necesariamente que Ed y Lorraine Warren no creyeran genuinamente en parte de lo que hacían. La psicología de la creencia sincera es real, y separar al estafador consciente del creyente convencido no siempre es sencillo. Pero si la pregunta del video es si existe evidencia externa, verificable e independiente que sostenga que trabajaron en casos legítimamente paranormales, la evidencia disponible apunta abrumadoramente hacia la otra dirección. Una carrera construida sobre narrativas no verificables, con incentivos económicos evidentes, libros, giras y finalmente una franquicia de $1.000 millones y sin ningún mecanismo de control externo que alguna vez validara sus afirmaciones. ¿Y ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.